al doctor Víctor Aramburu Cano, quien creo que hay que reconocerle, Víctor, que no se raja a la hora de abordar temas polémicos. Y bueno, un tema polémico es el Temec, otro tema polémico es la entrevista de Sabina Berman con Verástegui, que no se transmite en el 11 y en el 14, su salida de Capital 21 bajo extrañas circunstancias, algo con lo que nos solidarizamos con él. No le ha sacado la vuelta. Puede ser que no esté en Capital 21, pero eso no significa que esté alejado de los temas que son polémicos, que son controversiales y que son importantes para conversar. Mi querido Víctor, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Gracias, Vicente. Buenos días. Pues también te mando un abrazo. Todavía creo que es legal, ¿no? Decir feliz año nuevo. Y Sí, sí, feliz año todavía. nuevo para ti y para tu audiencia. Y pues sí, ha estado interesante, ¿no? El año pasado estuvo bastante interesante en los sentidos y cómo ha empezado el año, ¿no? De lo que comentas, pues del Fíjate escándalo, que, ¿no? fíjate que tú has sido un factor importante para que se destape el debate, incluso si nos arrastra a nosotros, porque habrá cosas con las que tú no estás de acuerdo, que hagamos aquí en Sin Censura, o incluso los que te apoyan nos critican a nosotros, pero eso es importante. Tenemos que tener una piel suficientemente gruesa para entrarle al debate duro, al debate recio. Por ejemplo, esto de no transmitir o transmitir la entrevista a Verástegui. Yo entrevisté a Verástegui. Puede ser que no haya sido una entrevista como la tenía planeada Sabina Berman. Puede ser que me equivoque a la hora de entrevistar a un personaje como este, o en su momento a Javier Negre. Eh, pero creo que es un debate importante sobre los medios públicos, ¿no? Medios en los que estuviste por mucho tiempo y de los que saliste tristemente a la fuerza. Y creo que es un debate importante porque también hay una confusión. Medios públicos no, o medios del Estado no significan medios del gobierno o del partido en el poder. En fin, creo que hay mucho para decir, para debatir, y quiénes merecen o no merecen estar, o quiénes están y por qué están. En fin, un debate muy sabroso, el que te cargas también tú en redes sociales, Víctor. Sí, pues vamos, también el doble estándar, ¿no? Que se maneja por ahí. Digo, yo entiendo que en un espacio como el tuyo, como es sin censura, pues evidentemente puedes hacer las cosas que sean sin censura, evidentemente de eso se trata aquí. Pero pues los medios públicos y sobre todo ante la andanada de la derecha en los medios corporativos, pues sí creo que debe haber algunos límites, que de hecho los marca la ley. Y pues también el uso de los medios públicos, ¿no? Que se les da, que muchas veces creo que ha sido patrimonialista, particularmente en este caso y en otros. Digo, entiendo que a lo mejor se le puede dar a todas las voces, pero pues luego hay ciertas contradicciones, ¿no? Cuando te dicen con el fascismo no se dialoga y pues acaban haciendo eso, ¿no? Entonces, pero bueno, finalmente las cosas por su propio peso caen, eventualmente. Creo que este ha sido el caso, ¿no? En su momento a mí me difamaron y pues esa misma gente, yo esperaba que iba a pasar más tiempo, pero pues no ha sido el caso, ¿no? En diciembre vimos que finalmente salió la famosa mesa roja de Capital 21, ya no está, de pie de página, y ahora es el caso de Sabina Berman, ¿no? Oye, yo nada más, ojalá que algún día tenga oportunidad de preguntar. A mí me habían invitado a Capital 21 a unos programas y después me desinvitaron o se cancelaron las invitaciones. Me quiero imaginar que era por las fechas y no por el personaje. Y si no, pues también les mando un saludo, pero lo importante es buscar siempre los mejores medios públicos. Estarás de acuerdo, querido Víctor, porque una cosa también, qué importante que lo digas, son los medios públicos y los medios, pues de alguna manera privados. Y, y, y más importante aún, el poder de las audiencias, Víctor. A la gente ya no se le puede tratar como niño chiquito, como menor de edad. La gente está más avispada que nunca y también hay que pues hacérselo válido, ¿no? Que tonto que el que piensa que el pueblo es tonto, que la audiencia es tonta, Víctor.
Sí, por supuesto, bueno, y evidentemente pues tú tienes tu audiencia, ¿no? Y creo que en este espacio tienes mucha más gente que te sigue, que yo creo que lo que podrías tener en los medios públicos, ¿no? Evidentemente pues ahí entrarías más bien a otro tipo de debates, ¿no? Estaría divertido también verte por allá, pero pues evidentemente tú tienes aquí gente que te ve y que te sigue, y de hecho, pues a mí, gente que me ha conocido, pues ha sido gracias a tu medio, al Toño Ruiz, ahorita que los vi a los dos cotorreando por ahí. Entonces, pues sí, y siempre, evidentemente, pues que estén Y, este tipo de espacios abiertos, pues y para dar. permíteme decírtelo y que te quede claro, Víctor. A veces podamos estar o no de acuerdo, pero siempre las cámaras y los micrófonos de Sin Censura para ti. Ya de hecho tenía rato que no te veía, pero que quede claro para la gente y para ti. Este espacio también es tuyo cuantas veces así lo requieras. Y a mí nunca nadie me va a decir, no invites a Víctor, y si me lo dicen, pues que se vayan al carajo, ¿no? Que quede claro. Espero que esté siendo lo suficientemente elocuente, mi querido Víctor, porque aquí cabemos todos. Bueno, eso es lo que me Hasta imagino. Verástegui. Con todo y copa de vino en el avión presidencial y con todo y con todo y Ricky Martin, pues. Mi querido Víctor, si quieres tu comentario para cerrar de esto, pero quiero que nos ayudes a analizar lo del TEMEC también. ¿Qué tanto le conviene a México continuar con el tratado y si en determinado momento existe esa posibilidad de acabar con lo que se inició en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, el Tratado de Libre Comercio, ahora convertido en acuerdo? Si México tiene una escapatoria al abismo, como lo pintan algunos economistas y expertos, Víctor. Yo más bien partiría del lado contrario. O sea, así como a nosotros no nos convendría salirnos del TEMEC, pues a los gringos tampoco. Si su plan geopolítico es eventualmente competir contra China, que pues en realidad eso es lo que se vislumbra, ¿no? Para al menos este decenio, esta década, que la gran competencia va a ser con China, cada vez más en auge, pues las dos principales economías de Estados Unidos, que son California y Texas, dependen fuertemente de México. De ahí ya, desgraciadamente, nos subimos ese barco, ya desde antes de los años 80, pero sobre todo a partir del Telecán, ¿no? Su primera versión, pues hay muchas cadenas productivas, sobre todo de procesos que se hacen aquí en México, ¿no? De manufacturas, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con pantallas, teléfonos, coches, ni se diga, evidentemente. Pues muchos de esos procesos que son intensivos en mano de obra se llevan a cabo de este lado de la frontera, ¿no? Digo, tampoco es que sean unas damas de la caridad los gringos ni las empresas gringas, ¿no? Y entonces, si en realidad quieren tener una competencia con China, pues no les queda de otra, ¿no? Son principalmente a estados muy grandes, ¿no? Como es el caso de California, que algún día fueron parte de México, ¿no? Y de Texas, pues hay muchas compañías que están instaladas también de este lado. Entonces, en realidad, no les conviene a nosotros, pero tampoco les conviene a ellos. Y yo creo que es algo que tiene muy claro Trump, ¿no? O sea, digo, haciendo la analogía con Venezuela, yo creo que ese tipo de cosas no podrían pasar en México. Digo, evidentemente esa amenaza siempre está presente, pero pues Trump también sabe, ¿no? Si no se atrevió a invadir Venezuela, por ejemplo, que fue el caso, más bien aprovechó una oportunidad por ahí de seguramente algún tipo de traición dentro del equipo cercano de Maduro, pues no es el caso de México, ¿no? Aquí con unos niveles de aprobación de la presidenta por arriba del 70%, pues sería difícil, ¿no? Y sobre todo, lo que Estados Unidos siempre busca, pues, es estabilidad. Y en este caso, lo que les conviene en un plano más amplio, que tiene que ver con esta competencia con China, pues es que México sea estable, que México de alguna forma siga creciendo. Evidentemente van a seguir haciendo pues algunos intentos de estabilización para debilitar un poco el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero afortunadamente pues no les ha salido, ¿no? Como fue el caso pues cuando se inventaron estas marchas, que sí, de la generación Z, etcétera, ¿no? Pero, pues más bien yo empezaría del otro lado. Pues, así como México es dependiente de Estados Unidos, que evidentemente más del 80% de nuestras exportaciones tienen como mercados a Estados Unidos, pues para ellos es igual. O sea, México ya es el principal socio comercial de Estados Unidos, no en el mismo grado de dependencia, pero pues les conviene, ¿no?
por un tema simplemente de reducir costos. Entonces, yo no me preocuparía tanto por ese otro lado. Desgraciadamente, pues aquí, ahora sí que como diría Cristina Pacheco, pues aquí nos tocó vivir, pero pues bueno, lo vamos a ver este año, ¿no? Y además que también viene el Mundial, que de alguna forma, pues para salvar un poco la imagen que ha tenido Estados Unidos recientemente deteriorada, pues les conviene que México esté de su lado, ¿no? En ese sentido. México esté de su lado en momentos en que Canadá, esto también fue sorpresivo, ¿no? Que Jim Carney, el primer ministro de Canadá, fuera a China. Ah, sí, con que nos quieres amagar con lo del TEMEC y se fue a China Jim Carney, a pesar pues de todo eso, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido la cabeza fría, la mesura. Hoy Marcelo Ebrard en la mañanera del pueblo dice que las revisiones comenzaron ya desde hace meses, que lo que ve que van por buen camino, pero con un Trump lo que menos hay es certidumbre. Lo que me llamó la atención también es que la presidenta dice, hiciste el lunes que estuve en la mañanera, que quedó pendiente en la llamada el tema comercial y el tema de los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos. En momentos en que se va a revisar el TEMEC, hay activistas que hablan también de revisar los derechos laborales también en Estados Unidos para nuestra gente. Y ahí sí lo veo también muy complicado por cómo están las cosas, pero a ver qué piensas tú, Víctor. Yo creo que es parte del juego de, o sea, de Trump, que hay un momento en el cual su estrategia, pues, es subir mucho la puja, ¿no? O sea, con este tipo de acciones, por ejemplo, como las que lleva a cabo en Venezuela, o el ICE, ¿no? Que es, pues, desgraciadamente, contra los paisanos que viven en Estados Unidos, pues, son medidas que evidentemente le pueden llegar a joder la vida, ¿no? A hogares, pero es parte de su estrategia. O sea, y creo que tiene que ver, por ejemplo, este tipo de acciones pues que Estados Unidos de alguna forma, y bueno, y eso no es secreto para nadie, pues está en cierta declive, ¿no? En cierta decadencia como potencia hegemónica. Y una forma, creo que, de reducir costos para las empresas de Estados Unidos, pues es infundir miedo, ¿no? Una persona que tiene miedo justamente no va a defender tanto sus derechos laborales. Con este tipo de operativos que ahí lo están pasando en imágenes, no va a pelear tanto por sus derechos laborales. Y creo que esa es la estrategia mucho de Trump. O sea, en realidad, dar este tipo como de golpes muy mediáticos, muy efectistas, pero ya a la hora de los hechos, cuando uno lo empieza a ver, en realidad no ha deportado a tanta gente, al menos hasta donde tengo información para este cuatrienio de Trump. Y el Sí, premio que tuvo. los números no son el problema es la violencia, la Exacto. imagen el mensaje que se está enviando, ¿no? Y eso es lo que busca, justamente. Y su estrategia es mucho de esto, hacerse impredecible, ¿no? Generar incertidumbre, pero a la hora de la hora, tantas veces que lo hace, pues hasta acaba dando cierta previsibilidad, ¿no? Ya sabes el tipo de estrategia que va a hacer, que lo que busca es dar este tipo de golpes mediáticos, como fue el caso de la aprehensión de Maduro, o el caso de las detenciones de ICE en Estados Unidos, pero pues en realidad sabe bien que, por ejemplo, una invasión a Venezuela, y ya ni se diga a Colombia o a México, pues sería incosteable. Y además que el público de Estados Unidos ya no está para eso, ¿no? En general, el electorado de Estados Unidos ya no está para mantener otra guerra, que además fue una de sus promesas de campaña, ¿no? Ya no tener este tipo de aventuras como la Irak, como la Afganistán. Pero, pues aprovechó la oportunidad en ese caso. Y lo mismo que está haciendo con Nice, ¿no? O sea, jugarle a generar miedo, pero pues a la hora de la hora, en realidad, pues sabe bien, esto que comentaba anteriormente, que Estados Unidos, pues depende también de México, ¿no? En un escenario un poco más grande. Eso sí, no va a desaprovechar oportunidades, por ejemplo, si alguien de algún gobierno se vende, como creo que fue el caso de Venezuela, y eso le sirve para debilitar un poco el gobierno, pues lo va a hacer, eso sí. Y entonces, en ese sentido, creo que sí hay que estar muy a las vivas en el caso de México, ¿no? De Así no es. perder esa unidad. Y hay que decirlo, hay en el Congreso de Estados Unidos voces todavía inteligentes que dicen que cualquier conflicto contra México, una acción militar unilateral contra México sería desastrosa
todo este episodio ya amenaza con socavar las economías profundamente entrelazadas de nuestros dos países y la verdadera cooperación para desmantelar el narcotráfico. Están presentando una iniciativa para evitar una guerra, un enfrentamiento con México, congresistas como Joaquín Castro, miembro de mayor rango del subcomité del hemisferio occidental del comité, junto con los congresistas Sarah Jacobs y Greg Stanton. Y en ese sentido, pues creo que hay que ser realistas, queda descartado lo de desdolarizar a México y meterse al BRICS, darle la espalda a Trump y llamar a Xi Jinping. Digo, porque hay algunos en el chat y algunos amigos y amigas que dicen, no, no, pues hay que, que darle en la trompa, en las narices a Trump con la puerta. Pues no, no es así de enchilame otra. Y que quede claro, no es porque no quisiera, tal vez hasta la presidenta, pero no es así. No, no, no. Nuestra vecindad nos tiene más ligados de lo que nos imaginamos, Víctor. Sí, pues aquí nos tocó vivir, ¿no? Desgraciadamente ser los vecinos pues de la potencia hegemónica en declive y bueno, en general los imperios suelen ponerse violentos, ¿no? Cuando sucede, pero como tú lo mencionas, pues la presidenta lo ha manejado bastante bien. De hecho, no es que lo diga yo, sino pues incluso sus propios periódicos, ¿no? Su propia prensa hegemónica, como es el caso del Wall Street Journal, pues lo ha reconocido, ¿no? Que si hay un país que ha sabido manejar bien sin ceder, ¿no? Como en su momento, ahorita que mencionabas al primer ministro de Canadá, pues hay que recordar a Trudeau, ¿no? Cómo se le ponía de tapetito a Estados Unidos y lo único que lograron pues, fue una humillación y no ganar nada, ¿no? Vemos el caso, por ejemplo, también de los europeos, que se han puesto de tapetitos y lo único que se han logrado pues es un trato de vasallos. Pero no ha sido así el caso de México, ¿no? Se ha reconocido, pues simplemente no nos ha subido los aranceles en general, pues las amenazas, por ejemplo, de intervención, pues solamente se quedan en eso, y que es parte de la estrategia de negociación, ¿no? En general de Trump, pero yo creo que este año lo va a tener que suavizar. Eventualmente, cuando llegue el Mundial, cuando llegue la renegociación, yo creo que las aguas se van a calmar un poco más. Y mientras tanto, desde México se responde con anuncios de inversión como el día de hoy lo hace Marcelo Ebrard de la Mañanera del Pueblo, una empresa más que le invierte, le apuesta a México que va como invitado especial a la Feria de Turismo Internacional. Creo que con datos duros y con hechos tangibles, dirían desde Estados Unidos, se puede decir que México avanza. A lo mejor quisiéramos ver cosas más no sé, importantes, pero se avanza eso que ni qué, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. ¿Con qué cierras, Víctor? No sé, del tema que tú quieras, ¿con qué cerrarías esta oportunidad de reconectarnos? Y te invito para que regreses y te da la vida cada semana con tus Por supuesto, comentarios, con sus Vicente. opiniones sin censura. Por supuesto, Vicente, te lo agradezco mucho. Pues bueno, yo nada más cerraría con este tema, ¿no? El del TEMEC. Pues no hay que espantarse, así son los imperios en decadencia, así son los bravucones, pero de hecho es una estrategia que hasta el mismo ya la publicó, ¿no? En el sentido de, pues, hacerse el loco, ¿no? Como tal, generar incertidumbre, pero a la hora lo hace tanto que acaba siendo predecible. Y pues bueno, el tema de los medios públicos, que yo creo que va a dar mucho de qué hablar. Y bueno, pues los límites, ¿no? A la libertad de expresión, sobre todo en medios públicos, que bueno, pues hay una ley, ¿no? Que dice por ahí que no se puede favorecer al discurso de odio. Quizá en otros espacios, como evidentemente se le quiere sin censura, pues si tú gustas, como ha sido el caso, pues darle voz, por ejemplo, a una persona como Verástegui. Pero yo lo que creo es que pues era un no nadie, ¿no? Un nada que veriento, dirían por ahí. Y pues para qué engrandecer artificialmente a ese tipo de figuras, sobre todo, pues qué es lo que buscaba, ¿no? Porque si transmitía la entrevista, pues ya gané, ¿no? Me dieron voz en los medios públicos. Y si no la transmiten, entonces ahora sí puedo argumentar que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum pues me está censurando, ¿no? Creo que por ahí hubo algo de estrategia, por no llamarle un 4, ¿no? Pues espero que no nos haya chamaqueado, si eso es lo que quieres decir, mi querido Víctor. No a Y ti, al yo creo contrario, que chamaqueó a la gente del Canal 14. sí, y creo que ahí hay un debate de qué hacer, cómo responder, porque termina uno, Sí, les puso eh, un 4. no, sí, bueno,
pero qué bueno que tú estás siempre firme en el debate, mi querido Víctor Aramburu, y qué bueno que te expresas con total libertad en medios como este, en el que entrevistamos a Verástegui, porque de eso se trata. Yo cuando les he dicho qué decir o qué no decir en este espacio, que es también de ustedes, y por lo pronto, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales? Y ya regresarás la próxima semana para seguir hablando sin pelos en la lengua, querido Víctor. Pues muchas gracias, Vicente, te lo agradezco. Creo que todavía es legal, estamos a medio mes de enero. Pues un saludo de feliz año a ti, a tu audiencia, a Ceci, a Toño, que por ahí lo vi. Y bueno, pues a mí me pueden encontrar en ese congal que es Twitter, X, en la arroba de Bearamburucano. También me pueden encontrar en TikTok, en la arroba Bearamburu, ahí sí, ya sin el cano. Y bueno, pues también me encuentran con Manu y el Cubano los lunes a las 8 de la noche ahí desde el norte. Y bueno, pues te agradezco, Vicente, y pues un saludo para ti y la audiencia. Venga, doctor, un abrazo al doctor Víctor Aramburu Cano, hablando con nosotros sin censura y no se queda callado, y eso es importante reconocerlo y aplaudirlo. Qué bueno que no le sacas precisamente al debate recio, mi querido Víctor Aramburu. Aquí tienes las puertas siempre abiertas y te mando un abrazo. Igualmente, Excelente día. Vicente, Cuídate. igualmente. Buen Déjeme día. saludar a Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales.